Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del canal en el que hablamos de filosofía y asuntos relacionados con ella. El tema de hoy estoy seguro que te ha pasado o has conocido a alguien que le ha pasado algo similar. Es un asunto que creo que es muy inmediato y que es parte de la experiencia contemporánea de la existencia. Así que vamos a ver cómo lo he tratado yo desde el ámbito de la filosofía. Y es que en las últimas noches, justo antes de acostarme, cuando ya he apagado la luz, ya estoy bajo las cobijas y estoy a punto de cerrar los ojos, de repente, de la nada, de forma intempestiva, todo comienza con un cosquilleo sobre los pies. Un cosquilleo que motiva que mueva los pies incansablemente. Después, las piernas. Después los brazos. Después terminé abriendo los ojos y me quedé pensando como en la nada. Esta sensación medio extraña me ha estado pasando ya desde hace varias semanas y cada vez que me ha pasado he intentado tratar de pensar algo. Aunque he de decirles que las primeras veces no dije nada. Solamente me quedaba ahí absorto, tratando de dormir y ante cada intento fracasaba. Resulta que creo que he encontrado una de las razones por las cuales todo esto está pasando. Uno de esos días me quedé viendo a la ventana. Estaba tratando de dilucidar qué era lo que podría pasar. Me quedaba pensando si tenía que ver esto con alguna lectura que había hecho algunas horas antes, alguna inquietud, alguna deuda, o de dónde provenía todo este asunto extraño que me hacía sentirme intranquilo justo momentos antes de dormir. Y es que sinceramente había escuchado a muchas personas a las que les había pasado algo similar. Una especie de intranquilidad sin explicación que solamente acontece de golpe, que de repente te quita esa tranquilidad habitual antes de dormir en cualquier momento del día, que casi puede llegar a imposibilitarte para hacer cualquiera de tus actividades. Quiere decirles que a mí nunca me había pasado, ni una sola vez. Eso es muy reciente. Apenas hace unas semanas, les digo. Y a los que les ha pasado seguramente van a poder confirmar en los comentarios que esto puede quitarte realmente el sueño. Hubo varias veces en que yo a las 5 de la mañana apenas estaba empezando a dormir. Y no por voluntad, sino porque el cansancio me ganaba y porque entonces tenía que quedarme dormido, necesariamente. En uno de esos días, una de esas noches de lucidez en las que no me encontraba tan cansado y pude tratar de pensar algo, me quedé pensando, ¿todo esto realmente tiene que ver conmigo? ¿Todo esto realmente proviene de mí? ¿O está más bien siendo influenciado por algo en el exterior? Por una serie de circunstancias, por una serie de ideas, por una serie de preocupaciones e inquietudes que en realidad, aunque yo crea que son mías, no lo son, sino que están articuladas desde otro lugar y que justamente yo no logro reconocer del todo porque he llegado a la conclusión de que esta sensación es solo mía, que esta forma de sentirme justo antes de dormir es solo mía. La respuesta a todas estas preguntas es sumamente compleja porque si tiene que ver conmigo, entonces yo estoy adentrándome en una zona gris de la que había estado tratando de huir o de estar lejos y sinceramente en la que no pretendo estar o no quiero estar. Y por otro lado, también habría que pensar, si esto no proviene de mí y se gesta en el exterior, emana del exterior y llega a mí, ¿cómo es que se ha introducido en mi pensamiento? ¿Cómo es que ha sucedido que un día me he sentido abrumado por todas estas cuestiones? Cualquiera de los dos caminos es un asunto complejo de resolver. Entonces, una de esas noches me acordé de los planteamientos estoicos. Tengo que decirlo sinceramente, fue en realidad una ocurrencia. Mientras estaba mirando la ventana y la luz del alumbrado público que se reflejaba sobre ella, me quedé pensando en la distinción maestra. ¿Depende de mí o no depende de mí? Todas estas cosas de las que estoy tratando de indagar algo, en realidad son algo sobre lo que yo tenga alguna especie de control, o por el contrario, se encuentran completamente fuera de mis manos y tengo, siguiendo el principio estoico, que dejarlas pasar. Tengo,
siguiendo ese mismo principio, la distinción maestra, tratar de discernir qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo frente a ello. Fue gracias a esta reflexión que apenas logré un poco de tranquilidad en una de esas noches. Me di cuenta realmente que muchas de esas cosas en realidad no eran mías. Muchas de esas ideas, de esas preocupaciones e inquietudes, era algo que estaba fuera de mis manos y algo que por algún extraño motivo no me había importado antes, ahora sí. Las deudas, por ejemplo, o el estrés, o la presión social, o lo que los otros pudieran decir de lo que yo estaba haciendo, o lo que los otros pudieran esperar. Y la pregunta siguiente, en alguna de esas noches, fue: ¿pero por qué todo tiene que ver conmigo? ¿Por qué todo lo he remitido necesariamente a mi persona, a esta sensación mía de tratar de pensar que todo es culpa de mí? Otra noche llegué a la conclusión que en el fondo aquí había algo extraño, un exceso de positividad, dice Byung-Chul Han, el que escribe La Sociedad del Cansancio. Es decir, yo estaba tratando de pensar todo eso que estaba fuera de mí como si fuera parte de mi subjetividad. El mecanismo que me había hecho llegar a estos puntos es que aquello que no era originalmente mío, yo lo había interiorizado lo suficiente ya como para no lograr discernir entre eso exterior y eso interior, como para no lograr discernir entre lo que podía y no podía. El exceso de positividad, es decir, el exceso de subjetividad. Tratar de considerar que todo lo que acontece tiene que ver con el sujeto, que él es el único que puede resolver los asuntos, contrarrestarlos o revertirlos. Suena una cosa muy tonta, pero es la forma en que concebimos nuestra realidad. Es el mecanismo que nos lleva a sentirnos de un modo o de otro. Es el mecanismo quizás incluso de la ansiedad, de la depresión y de algunos otros asuntos del estilo. Me estoy excediendo un poco con estos términos, pero creo que Byung-Chul Han también llega a excederse en el libro de La Sociedad del Cansancio. Dicho esto, tengo que decirles que entonces yo estaba siendo consumido, absorbido por mí mismo. Pero lo más paradójico, ese sí mismo que constituía mi inquietud nocturna, mi ansiedad, la imposibilidad de conciliar el sueño, no provenía del todo de mí, sino del exterior. Un exterior interiorizado que había casi adquirido una fuerza propia y que ahora estaba determinando cada una de mis noches. Tengo que decirles que estas reflexiones en realidad no han resuelto el problema. Todas las noches, unos minutos antes de dormir, sigo pensando en los mismos asuntos. Sigo creyendo en las mismas cosas de las que no soy responsable. Sigo cargando sobre mí una serie de ideas que antes no sé por qué no las tenía y ahora sí. El asunto es que están logrando inquietarme. Están logrando quitarme la tranquilidad que había estado conservando y resguardando durante mucho tiempo. Sin embargo, tengo que decirles que estas reflexiones de algún modo han servido como una especie de contención frente a ese mundo abrumador de ideas que ha estado generando en mí este nivel de ansiedad. Lo más interesante de todo esto, también pensé, es que no solo soy yo. Yo estoy seguro que ustedes, tú que estás viendo este video, has tenido una sensación similar en algún momento del tiempo. Yo estoy completamente seguro que hay personas a las que esta misma sensación les imposibilita la vida cotidiana. Estoy completamente seguro de que la ausencia de una reflexión filosófica al respecto, aunque sea de forma inmediata como la estuve haciendo yo durante esas noches y ahora la comparto con ustedes, es sinónimo de una especie de debilitamiento. Esa sensación debilita al pensamiento y al espíritu. No hay humano posible que pueda sobrevivir a tal grado de presión, porque en el fondo, como ya les dije, el mecanismo es que el sujeto, en su exceso de positividad, conciba que todo eso es responsabilidad suya, que todo eso solo le compete a él. Byung-Chul Han diría que es la época, es decir, esta inercia de los tiempos, el modo en que se configura nuestra sociedad, la ideología dominante
las formas en que experimentamos, sentimos, creemos, nuestras expectativas, el modo en que miramos el porvenir. Todas y cada una de esas cosas constituyen esta sensación abrumadora. Y es por eso que hay que ponerle un freno. Y hay que lograr discernir poco a poco qué es lo que sí depende de nosotros, qué es lo que no, siguiendo a los estoicos, y cómo podemos ofrecer una alternativa a ese tipo de sensaciones ajenas, pero que creemos propias. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Les ha pasado algo similar? Si es así, ¿cómo han hecho para resolver el asunto? Porque sé que si uno se deja llevar por esa inercia puede llegar incluso hasta el psiquiátrico. Así que cuéntenme en los comentarios cómo lo han resuelto, si lo han experimentado, si creen que es la época, si en efecto esas preocupaciones son auténticas o en el fondo es este espectro ideológico el que nos lleva a situarnos en esos puntos problemáticos y que nos roba la intranquilidad. No se olviden, por supuesto, de escuchar mi podcast en Spotify, Filosofía en voz de Diógenes Laercio, de seguir Librería Rizoma y de seguirme en todas las redes sociales. Hasta pronto.